Bienvenido a la primera clase del curso de Service y Reparación de Herramientas de Barbería. Como te explicamos en la clase de presentación, el curso se divide en dos módulos. En el primer módulo, todo el contenido va a ser mucho más fácil y simple. Vamos a enseñarte cómo desarmar, limpiar y diagnosticar partes rotas o que estén funcionando mal dentro de una máquina, pero no vamos a meternos en todo lo que es el tema electrónico. Todos estos diagnósticos se van a ver en el módulo 2 o el módulo avanzado del curso. Esta primera clase se trata de una Wall Magic Clip inalámbrica que el cliente envió al taller porque tenía poca fuerza y hacía mucho ruido. Si ustedes van a trabajar reparando máquinas, recomendamos que siempre que un cliente les envíe una máquina dentro de una caja, la misma llegue como se ve en el video, con una cinta puesta en el switch o tecla para que la máquina no se vaya a prender sola dentro de la caja, lo cual va a ocasionar mucho desgaste del motor y batería, además de generar un calor interno innecesario en la herramienta de trabajo. Ahora sí, comenzamos a trabajar en la herramienta. Lo primero que vamos a probar o testear es el ruido que el cliente mencionó que la máquina hacía. Muchas veces, cuando las máquinas tienen cuchillas de cerámicas, el sonido es diferente o cambia al sonido que hace con una cuchilla original metálica. Esto es principalmente porque las cuchillas de cerámica suelen ser genéricas o universales. Esto quiere decir que no tienen exactamente las mismas medidas, proporciones o los mismos encastres que una cuchilla original de Wall. Esto hace que un pequeño movimiento o esa pequeña diferencia de tamaño genere un sonido extra. Además, esta cuchilla es de otro material y pesa mucho menos, lo que va a hacer que el mecanismo de la máquina trabaje distinto, diferente y puede ocasionar más ruido o un sonido distinto. La mejor forma de comprobar en dónde está la falla es como se ve en el video. Colocamos una cuchilla original microdentada de Wall Magic Clip inalámbrica, la encendimos y notamos que el sonido de la máquina se redujo drásticamente. Esto nos indica que el causante del sonido era la cuchilla. Igualmente, si la cuchilla es buena y tiene buen filo, va a cortar casi al mismo nivel que una cuchilla metálica microdentada, así que no es necesario cambiarla, eso ya es decisión de cada uno. Vamos a mostrarles de vuelta cómo desarmar el cabezal por si no pudieron verlo. Lo único que tienen que hacer es sacar los dos tornillos que sostienen las cuchillas y las mismas se van a liberar. Si se fijan, el cabezal de la máquina está compuesto por la cuchilla interna, la externa, un portacuchillas plástico, que es esa pieza que acabamos de sacar, que se encarga de transmitir el movimiento de rotación del motor y lo convierte en movimiento de desplazamiento en las cuchillas. Bajo las cuchillas se van a encontrar también con el resorte tensor. Este resorte tiene la función de mantener la tensión entre ambas cuchillas. Por tanto, cuando este resorte se gasta, las cuchillas internas comienzan a golpear el cabello y no a cortarlo de forma correcta. Es por esto que es muy recomendable cambiarlo cada 6 meses de uso para garantizar un buen rendimiento en tus herramientas de trabajo. Por otro lado, el portacuchillas plástico se debe cambiar cuando se rompe, ya que se suele partir, o también recomendamos hacerlo cada 6 meses de uso, ya que el eje del motor metálico está en constante rozamiento contra este plástico transmisor o portacuchillas. El mismo se va a encargar de transmitir el movimiento rotativo del motor y convertirlo en movimiento de desplazamiento para las cuchillas. Pero en esta transformación de movimiento se genera fricción, calor y desgaste. Es por esto que se recomienda cambiar si notas que tu máquina baja el rendimiento. El resorte va enganchado en una traba plástica que se encuentra sobre la carcasa. Es muy importante que verifiquen si esta traba está entera o partida, ya que una de las fallas comunes es que esta traba se parta, se rompa y el resorte queda totalmente suelto. Para seguir desarmando la máquina necesitan sacar el carril metálico. Este se afloja
o se puede liberar una vez que sacan la palanca y el tornillo, si no, no va a salir. Debajo se encuentra una tuerca metálica, la cual se encarga de sostener el tornillo de la palanca en el lugar correcto y que ésta no se mueva sola. Si llega a su taller o si tienen una máquina que tiene este problema, que la palanca se mueve sola, verifiquen que la tuerca esté, porque muchas veces se suele perder. También otra falla muy común es que se parta la carcasa en donde va la tuerca, por tanto la tuerca se mueve, o muchas veces también suele suceder que la tuerca está mal colocada y gira. Entonces al ajustar el tornillo la tuerca se gira y nunca se termina de ajustar. Si la carcasa está partida o se gira y no pueden colocarla de forma correcta, pueden pegarla con cualquier pegamento. Recomendamos que sea flexible, no que sea un pegamento duro, rígido, ya que se puede partir más fácil. Por último, vamos a sacar la tapa. Para sacar la tapa, lo primero que tienen que hacer es desplazar hacia arriba la tapa color plateado para ver o encontrar el tornillo que está debajo. En este caso, esta máquina no lo tenía, pero siempre tengan en cuenta que ahí abajo hay un tornillo. Una vez que sacaron los 3 tornillos de la tapa, la forma correcta de abrirla es haciendo palanca desde abajo. Fíjense cómo colocamos un destornillador entre la carcasa roja y la negra y hacemos palanca. Suele estar muy trabado y más cuando la máquina nunca se abrió. En el interior de la máquina nos vamos a encontrar con el motor, la batería, el switch y la placa. Lo primero que vamos a sacar es el switch. El switch o la tecla se saca al aflojar los 2 tornillos que la sostienen. Estos 2 tornillos no solo sostienen el switch, sino que también conectan los cables. ¿Qué cables? El cable que va del motor hacia la placa. Siempre en todas las máquinas va a haber un cable que está cortado con un switch en el medio. Cuando el switch se activa o se acciona, se cierra el circuito y la máquina enciende. Lo que estamos probando ahora es si el sistema de carga de la máquina funciona, por eso la conectamos para ver si la luz encendió. Ahora sí, seguimos desarmando. Estos 2 tornillos Phillips son muy pequeños, tengan cuidado de no perderlos. Siempre utilicen la herramienta adecuada para sacarlo, ya que las cabezas de los tornillos se pueden romper o gastar si no utilizan el destornillador correcto. Para sacar el switch solo hace falta un poco de palanca desde abajo. Se suele pegar y mucho cuando la máquina tiene mucho pelo en el interior. Luego vamos a desarmar el motor. El motor se encuentra recubierto por una goma plástica y sobre este hay un plástico duro. Este plástico duro y la goma lo que hacen es reducir el sonido, la vibración de la máquina y mantener todo en el lugar correcto. Para llegar al motor hay que sacar los 3 tornillos que sostienen el cubre motor. Una vez que sacan los 3 tornillos, solo quedaría sacar hacia arriba el cubre motor. Sobre el cubre motor van a encontrar un imán. Este imán no lo deben perder y lo deben colocar de vuelta en la misma posición para que la máquina funcione correctamente. Otra de nuestras recomendaciones antes de seguir trabajando es que desconecten la batería y la saquen. Las baterías se prueban en un tester de capacidad. Podemos medir su voltaje con un multímetro, pero el tester de capacidad lo que va a hacer es descargar la batería completa para así medir los miliamperes que esta entrega. Recuerden que todas las partes electrónicas como son el motor, la placa, la batería, no se pueden mojar, por eso la mejor forma de sacarle los pelos es aspirarlas o usar un cepillo para poder sacar los pelos pegados, ya que con la humedad se pegan a la placa. Muchas veces estas placas sufren cortos circuitos ocasionados por cabello. El cabello suele tener humedad. Esta humedad y cabello se juntan sobre la placa, se colocan sobre los componentes y pueden ocasionar un cortocircuito entre ellos o puede ocasionar que los componentes no puedan disipar el calor de forma correcta, lo que también va a hacer que el mismo se queme. Es por eso que es recomendable siempre darle una buena limpieza a las placas de las máquinas. La prueba de capacidad de la batería indicó que la misma tiene 1780 miliamperes de carga. Esto es
un número mucho menor a los 2600 miliamperes que tiene que tener una batería en buen estado de una máquina wall inalámbrica. Es por esto que la falta de fuerza de la máquina y el bajo rendimiento se solucionó al cambiar la batería y el resorte. Por otro lado, el ruido elevado que la máquina hacía estaba causado por la cuchilla de cerámica. El cliente decidió no cambiarla, pero nosotros le diagnosticamos la falla para que él, si en algún momento quiere, pueda hacer el cambio. Todas las partes plásticas las lavamos con jabón o detergente para eliminar la grasa. Lo que sí, recomendamos que las sequen muy bien, ya que la humedad dentro de la máquina puede ocasionar fallas o un cortocircuito. Una vez esté todo limpio y seco, deben empezar a colocar las partes o los componentes. Lo primero que pusimos fue el motor, ya que es una de las primeras piezas que se debe colocar en el interior de la máquina. Sobre este colocamos el cubremotor con la goma y los tornillos. Recuerden, no olviden colocar el imán. El segundo componente que vamos a montar en su lugar es el switch. Fíjense que esta pieza tiene una sola posición correcta en donde puede entrar, si no, no van a poder ponerlo. Sobre el switch se colocan los cables que conectan el motor, como se ve en el video, y en el borne de abajo se coloca el cable que conecta a la placa. Algo que deben haber notado, pero nosotros no les dijimos, es que la placa la colocamos en el mismo momento que pusimos el motor. La placa va colocada en dos guías plásticas que tiene la carcasa, es muy fácil de poner. Por último, una vez que tenemos montado todo, vamos a poner la batería nueva. La batería o la ficha de la misma tiene una sola forma de entrar, pero igualmente pueden fijarse o asegurarse de que lo estén haciendo de forma correcta por los colores de los cables. El color negro siempre va a indicar que está hablando del polo negativo. Si ustedes miran la placa, abajo del conector van a encontrar un más y un menos. El menos es el que indica el polo negativo y el más es el que indica el polo positivo. Luego de colocar la batería vamos a colocar grasa en el switch. Esto lo hacemos ya que los switch se rompen muy fácil y la máquina pierde potencia o deja de encender ya que la energía no pasa como debería por el mismo. Con la grasa lo que vamos a hacer es evitar esa fricción que se produce cada vez que el switch se enciende o se apaga. Una vez que comprobaron que la máquina enciende, pueden colocar la tapa y empezar a poner los tornillos. Recuérdense que siempre uno de los tornillos va debajo de la tapa plateada y los otros dos van abajo. Ahora sí, seguimos por el cabezal de la máquina. Esta guía que están viendo en el video es la que se encarga de mantener el movimiento de la cuchilla de izquierda a derecha siempre en una misma línea, digamos, hace que este movimiento sea 100% horizontal. Si ustedes ven que las cuchillas de su máquina no se mueven 100% horizontales, deben desarmar la máquina o el cabezal y ver que esta guía no esté abierta. Con el uso, esta guía se llena de pelo y la misma fuerza que hace el plástico transmisor de movimiento o el portacuchilla para moverse de izquierda a derecha va agrandando la guía. Esto hace que con el tiempo el movimiento de las cuchillas no sea el correcto. Además, cuando está muy lleno de pelos, las cuchillas no pueden desplazarse correctamente de izquierda a derecha. Para seguir armando, colocamos la tuerca en su posición, nos aseguramos que no se gire y luego sobre esta vamos a poner el carril metálico. Como pudieron ver en el video, la palanca lleva una arandela para que el tornillo agarre mejor a la misma.
También tengan en cuenta que hay una pequeña mueca en el carril metálico y en la palanca que enganchan uno con otro para generar este movimiento. Como les mencionamos anteriormente, también era necesario un cambio de resorte tensor, así que estamos seleccionando uno y vamos a colocarlo en la máquina. Colocamos grasa Custom Barbers en la guía plástica, ya que esto va a hacer que el portacuchillas se mueva de izquierda a derecha mucho más fácil. Además, el desgaste de las piezas va a ser mucho menor, ya que esta grasa no se va como el aceite. Esto quiere decir que siempre las piezas se van a estar moviendo dentro de un mecanismo lubricado. Recuerden que al haber menos fricción también va a haber menos calor. Esto quiere decir que la grasa en las partes internas del mecanismo alarga la vida útil de la máquina. Desde Custom Barbers queremos agregar que la grasa ya ha sido testeada en muchísimas máquinas y hemos obtenido muy buenos resultados, notando que la temperatura de las máquinas baja, el mecanismo se gasta mucho menos y el ruido se reduce. También otra cosa que nos consultan mucho sobre la grasa es si no se empasta con los pelos. No, les explicamos. En el interior de la máquina los pelos se juntan, ya sea por la grasa o por el aceite. El pelo queda atrapado dentro de la máquina, lo cual es algo normal con el uso. La grasa o el aceite no son el problema. El problema del empastamiento de pelos se da cuando la máquina no tiene una buena limpieza. Luego de que colocaron la grasa en la guía del portacuchillas y en el eje del motor, solo restaría hacerlo en las caras internas de la cuchilla. Como pueden ver, pusimos muy poca, ya que la grasa esa no se va a ir, queda ahí fija. Cuando coloquen el portacuchillas recuerden trabarlo subiendo la palanca. Al subir la palanca el carril metálico traba contra el plástico y este no sale volando. Sobre el portacuchillas se coloca la cuchilla interna, la cual es móvil, y luego sobre esta la externa y los tornillos para que todo quede fijo en el lugar. Recuerden no ajustarlos a fondo, ya que todavía queda calibrar las cuchillas. Una vez que tienen ambos tornillos sin ajustar a fondo, deben dar vuelta a la máquina y empezar a calibrar. Es muy simple, con la mano tienen que mover la cuchilla externa hasta que quede 100% paralela. Paralela quiere decir que la cuchilla externa y la interna están en la misma línea horizontal. No solo deben quedar bien paralelas una a la otra, sino que también la altura mínima de corte debe quedar regulada para que no lastime la piel del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuchilla interna, o sea, la que se mueve, nunca puede sobresalir de la externa. Acuérdense, cuando regulen las cuchillas, la interna no puede sobresalir. ¿Por qué? Porque si sobresale, la interna es la que va a lastimar. En esta clase aprendieron cómo desarmar y limpiar completamente una Wall Magic Clip inalámbrica. Además, te mostramos las fallas comunes. Recordá que la falta de fuerza y la poca duración entre cargas se debía a una batería que estaba gastada. Se recomienda cambiarlas cada un año de uso. Además, el sonido de la máquina se redujo al cambiar el resorte y sustituir la cuchilla de cerámica por una original. Te esperamos en la clase 2, que también es gratuita.